Silvio, bueno, hace un tiempo emprendiste quizá en un momento muy difícil del país. En general son siempre momentos difíciles, pero para el mundo quizás más conceptualmente por la pandemia, empezaste a desarrollar las viviendas modulares en base a containers. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Darío? Mirá, por suerte el proyecto fue creciendo, pudimos, como decías, en un momento muy difícil del país y en plena pandemia, desarrollar una unidad de negocio nueva que era complementaria al área de comunicaciones nuestra y bueno, ya instalados en Parque Patricio, en el polo tecnológico, bueno, tenemos la planta que se dedica a fabricar las unidades a medida de acuerdo al requerimiento de cada cliente. Esto, como bien decís, en un momento muy complicado han logrado dar unos pasos que marcan la vocación emprendedora que tienen. Sí, son pasos chicos. La idea inicial fue intentar generar empleo en el interior, fabricar no el contenedor en forma completa, sino hacerlo a medias, es como una especie de kit, y que el distribuidor lo termine de ensamblar en el sitio, es cuestión de que pueda emplear personal de la zona y así tener su propio emprendimiento también, ¿no? Con su marca y con los detalles que él crea conveniente para comercializarlo en su zona. ¿Esto qué recepción tuvieron con eso? No, es algo que nunca lo pudimos terminar al final de enfocarnos en una forma más seria en lo que tiene que ver con la difusión. Sí, el día a día nos llevó a tratar de terminar las unidades como para poder pagar sueldos y la estructura, alquileres, ¿no? De un galpón donde estamos. Hoy en día los alquileres son elevados para nosotros. El costo de la mano de obra, cargas sociales, bueno, necesitan prestarle atención, un ingreso constante, perdón, y bueno, nos fuimos un poquito del foco inicial, pero esperamos poder retornar a eso lo antes posible como para empezar a difundirlo, ¿no? Ya sea en exposiciones, en distintos medios. Me parece como idea, me parece algo interesante. Después, en la práctica, bueno, lo veremos. Y en la medida que no pudiste o no pudieron llevar todavía a otras ciudades de Argentina este proyecto, en la medida digo, de lo que sí pudieron hacer, han generado empleo directo e indirecto. O sea, ¿y eso cómo lo cuantifican más o menos? Cuantificarlo no lo sé, pero en forma empleo directo, nosotros se incorporaron acá 6 personas específicamente para el proyecto de vivienda. Un dinero que no estaba, no era que había un fondo en la empresa o que se heredó algo o ganamos algún tipo de premio y eso se invirtió para la unidad de viviendas. No, salió de los fondos diarios que teníamos de la división de comunicaciones y bueno, lo que saco de un lado me falta del otro. Pero bueno, fue así que se fue avanzando de a poquito. Y en lo que es empleo en forma indirecta, y la verdad que es mucho, porque si uno entra a analizar y los distintos proveedores que se tiene, ya sea en cerámicas, en Durlock, en lo que es caños estructurales, pinturas, aislantes térmicos, gente que viene a hacer toda la aislación, eh, productos de electricidad, la gente que hace las aberturas, las ventanas. Uno no se da cuenta, pero se genera un montón. Eso es lo que se siente después cuando se cortan esas famosas cadenas de trabajo o de cobro, es que se terminan cortando todo este tipo de empleos tipo tercerizados, ¿no? Indirectos, y que no se toma conciencia al momento que uno... Yo me di cuenta cuando empecé a fabricar que generábamos tanto empleo en forma indirecta. Claro, de alguna manera estás describiendo una situación que es como que
suele ser una amenaza, ¿no? Ese corte de las cadenas de pagos o de cadena de producción. Claro, hoy la amenaza para nosotros más grave, lamentablemente en vez de, tendría que pensar y decir una competencia, algo por el estilo, y no. La amenaza más grave para mí es la inflación, directamente, ¿no? Afecta a los contenedores futuros, afecta a la proyección nuestra, es porque cobramos un contenedor y resulta que recibimos un adelanto y cuando se cobra la finalización o el total restante, los valores cambiaron. Entonces, a eso me refiero. Pero acá no estoy hablando de una política de gobierno actual, es algo histórico de la Argentina. Lamentablemente corremos todos con este problema de inflación. Y para mí, en lo personal, que estoy haciendo estas veces de fábrica, bueno, me estoy dando cuenta de lo que escuchaba años anteriores, desde que era niño casi, el problema inflacionario que tenía la Argentina y en cuánto afectaba a la industria. Bueno, ahora lo vivo en carne propia y realmente es muy difícil programar, proyectarse, querer hacer algo que sea distinto y después encontrarte con que aumentó todo con lo que vos había hecho los cálculos iniciales. Entonces, como que vamos corriendo detrás de eso. Esto justamente, ¿cómo hace una pyme, y encima una pyme joven, para poder prever ante esta, valga la contradicción, ¿no? Pero la imprevisibilidad de números que genera la inflación? No, hoy a mí me resulta extremadamente difícil preverlo y no tratando de que los aumentos no impacten también en la unidad final, porque si uno quiere colaborar con que no haya inflación, trata de su lado de no aumentar el producto. No solamente por el tema de que genera inflación, sino también porque se va haciendo invendible, porque el bolsillo del posible usuario tampoco le alcanza. Entonces, hoy estábamos viendo distintas alternativas de crédito, pero el crédito en definitiva es algo que se paga y tiene una tasa muy alta. Eh, También en este caso, en nuestra empresa no contamos con muchas armas por el momento, estamos averiguando, esto es netamente por desconocimiento mío, pero qué herramientas puedo tener de los bancos que me ayuden a ganarle a la inflación, ya sea para comprar mayor cantidad de productos, es decir, no sé, en vez de comprar materiales sanitarios para 3 o 4 contenedores, es decir, compro para 20, entonces de alguna manera ahí estoy venciendo un poquito a la inflación en el caso de que se produzca algún tipo de aumento, pero para eso hay que tener un poder financiero importante que hoy la empresa, al ser nueva esta división, tiene que ir moviéndose de una forma muy cautelosa, ¿no? Que esto no afecte después a futuro eh, lo sano que es que son sus finanzas en estos momentos. Y también, justamente, el principal insumo de estas viviendas que son económicas, que para el panorama habitacional argentino son accesibles, es el contenedor, que ha sufrido desde la pandemia un incremento en sus costos y dificultades para conseguirlo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo van resolviendo eso? Bueno, eso sí o sí lo tengo que trasladar al precio final porque es la materia prima de la unidad, hecha porque está hecho con un contenedor. Y sí, por lo menos para nosotros aumentó a valor dólar un 50% desde que arrancamos en dólares. Entonces es difícil tener si uno dolariza el precio del contenedor, nota que puede estar errándole con el tipo de cambio. Bueno, en el contenedor, bueno, nosotros notamos sí que aumentaron mucho la materia prima, en este caso la unidad del módulo contenedor, aproximadamente un 50% de que arrancamos con el proyecto.
No tenemos forma de preverlo, sí lo tenemos que trasladar al precio, lamentablemente, porque no nos queda otro remedio. Es el producto principal nuestro y hasta que no se regularice el ingreso de unidades al país, porque tengo entendido que a raíz de la pandemia se han dejado de producir en China y bueno, por eso el aumento al ver escasez de contenedores se dispara el precio. Veremos qué es lo que pasa en los próximos años y calculo que tendrá que volver a un poco a su precio histórico. Esperemos que así sea para que realmente siga siendo algo interesante de hacer los contenedores y no vaya encareciendo el producto como fue pasando en este último año puntualmente, que fue encareciendo tanto el producto que llegó a los costos de que era el metro cuadrado de una vivienda convencional. Entonces ahí ya no tendría mucho sentido. Y ya estamos, por supuesto te quiero llevar a otro tema, pero con este tema, ¿qué tipo de unidades son las que más demanda tienen? Porque ustedes pueden no solamente hacer viviendas, sino también oficinas u otro tipo de habitaciones, ¿no? Sí, por suerte tuvimos consulta de todo tipo, hemos hecho vestuarios, baños múltiples, cabañas, oficinas. La verdad que el contenedor, el límite, a veces solamente creo que pasa por la imaginación. Hemos hecho unidades con terraza, ahora estamos haciendo un nuevo modelo con balcón, como para tratar de diferenciarnos un poquito con lo que uno ve en la calle o con lo que tiene en la cabeza que es un contenedor, una estructura cuadrada, fría, tratar de darle un poquito más de calidez por ese lado. Y este es un tema que siempre me interesa a mí recalcar, que es una vivienda social, o sea, es una vivienda que estaría bueno también que algunas gestiones oficiales, ¿no?, a nivel municipal, provincial, lo tengan en cuenta como para establecer, bueno, para dar respuesta a esta gran demanda que hay, que cada vez es mayor. Sí, a ver, soluciona rápidamente un déficit habitacional que tenemos como país hace mucho. Yo lo viví en carne propia en su momento, el tema de la dificultad de tener la primera vivienda. El contenedor creo que es algo ahí en el medio entre una casa y una vivienda muy precaria, muy básica, que permite trasladarse, o sea que se puede ensamblar por completo en un lugar y después depositarse en el sitio, en el destino final, en un periodo de 45 días aproximadamente. Entonces, acá hablamos que hay un montón de personas que están fabricando contenedores, obviamente no soy el único. Y si no son contenedores, hay soluciones que son muy parecidas que también podrían ser una solución para el déficit habitacional que tenemos. Y no creo que sean valores demasiado caros para un municipio, una provincia o algún plan nacional que quieran implementarlo, ¿no? Y como esto se puede de alguna manera transformar estéticamente, eso es lo que permite también el contenedor, modificarlo estéticamente, no necesariamente tiene que quedar con la forma del contenedor, se le puede dar otro formato que estéticamente lo va a hacer mucho más lindo, más agradable. Sí, además tiene todos los servicios que tiene una vivienda tradicional, ¿no? Nosotros las unidades salen con aislación térmica, acústica, tienen calefón eléctrico digamos, nosotros ponemos un sistema de calefón que es bastante novedoso, por lo menos era para mí, que permite un ahorro importante de energía y el agua calienta en forma inductiva, o sea que no pasa por la electricidad en una forma directa, entonces eso me da una tranquilidad como fabricante de que ninguna de las personas que adquieran nuestros productos va a tener un problema en cuanto a alguna descarga eléctrica o alguna falla que pueda haber en la unidad. Y después, como decías, todos los servicios, salen el inodoro, bidet, algo que hacemos mucho hincapié es que las unidades tienen que estar el baño con cerámica desde el piso al techo. Por una cuestión de higiene, me parece que los baños, o por lo menos me crié así,
de que el baño tenía que tener de alguna manera cerámicas, azulejos para hacer su limpieza más simple y que ni el agua que salpique ni ninguna otra cosa que salpique a las paredes quede almacenada ahí, esto se vaya degradando. Y bueno, por una cuestión, como te decía al principio, de higiene, me parece que es algo que nosotros no queremos cambiar de nuestras unidades, lo que son los baños. Y después, bueno, todo lo demás que uno pueda, bueno, sistemas de iluminación con toda la parte eléctrica, tiene disyuntor, llaves térmicas por un lado para los tomas, para la iluminación por otro. Digamos, todas las comunidades en 30 metros cuadrados o 15 metros cuadrados, que son las dos medidas de contenedores que existen. Te llevo a otro tema, otra división dentro de tu empresa, dentro de SAF Tecno, que tiene que ver con las comunicaciones. Quizá fue tus inicios, ¿no? como empresario. Hay novedades importantes en cuanto a Wi-Fi. Sí, la otra vez te estaba comentando que estamos con un producto nuevo para nosotros, que ingresó hace muy poquito al país, que lo estamos comercializando. Es un aparato que permite dar cobertura Wi-Fi aproximadamente, vamos a decir manzanas, para no decir hectáreas o algo por el estilo. En las pruebas que hice me ha dado cobertura a unas 6 manzanas más o menos. Poniéndole, lo único que se necesita es ponerle una tarjeta SIM, que en el lugar haya algo de señal de telefonía celular de datos. Eso solamente le alcanza el equipo para esa señal, tomarla, amplificarla y distribuirla en el lugar. Uno se conecta como lo haría en su casa a su red Wi-Fi, eso tiene una clave y tranquilamente tiene acceso a la red desde cualquiera de estos puntos, de estas 6 manzanas que me refiero. Puede ser más también. Yo en las pruebas, son pruebas personales que yo he hecho y me ha dado más o menos esos 6 hectáreas por ahí. Lo que tiene de interesante, que me gusta mucho del equipo, es que tiene una batería interna con una autonomía de entre 8 a 10 horas de acuerdo al uso, que permite que entre un corte de energía las personas puedan seguir comunicadas con la red hasta que bueno, se normalice la situación. Eso parece algo tonto, pero bueno, suele pasar que se produce algún corto, más que nada para las industrias que tienen un sistema de monitoreo de cámaras, y si sufren algún corte, bueno, podrían seguir comunicándose con esas cámaras sin ningún tipo de problema. Esto, obviamente que no es tecnología nacional, es algo que está ingresando a Argentina desde otro país. Sí, esto lamentablemente me encantaría que fuese tecnología nuestra, pero no lo es de Dinamarca. Y bueno, hasta ahora las pruebas que hemos hecho fueron muy positivas, estamos muy contentos con el equipo, el funcionamiento y las repercusiones que vamos teniendo con los clientes, ¿no? Que en definitiva son ellos que nos dan el panorama cierto si un producto sirve o es potencial a futuro. Son las primeras repercusiones las voy teniendo por el lado de nuestros propios clientes. Y más allá de una empresa, supongamos hipotéticamente, una comunidad alejada de que no le llega la fibra, ¿la podría compartir? ¿O una escuela rural, por ejemplo? Bueno, para una escuela rural sería algo óptimo. Se hace una escuela, un lugar apartado completamente. Como te decía, lo único necesario es que en el lugar reciba, aunque sea una pequeña cantidad de señal de datos. Uno puede recibir señal solamente para voz en 2G y ahí no puede tener datos, o sea que no le sería útil este equipo, pero mínimo que reciba algo de 3G, 4G y bueno, se puede implementar tranquilamente en un colegio, en una zona alejada, en un parque, en zonas
de camping, un predio de cabañas, que es más que nada los clientes que estamos teniendo ahora, y bueno, que le permite dar al dueño del lugar cobertura Wi-Fi a todas sus cabañas con un solo equipo, poniéndolo más o menos en el centro del lugar, y bueno, se garantiza de que todos sus clientes tengan una comunicación y bueno, estén conformes con el servicio que le estaba prestando. ¿Es un aparato de dimensiones muy grandes? No, tiene más o menos un diámetro circular, tiene un diámetro de unos 35 centímetros, no más de eso. Eh, Algo muy interesante también es que para las personas que estamos acostumbrados a las comunicaciones, siempre hemos tenido que orientar las antenas al lugar donde está la torre. En este equipo viene con un motorcito de búsqueda donde el equipo mismo va detectando de qué antena puede tomar la mejor señal y bueno, se estabiliza en ese lugar, va girando y toma posición hacia la antena que le está dando el servicio. Si por algún motivo esa antena se apaga porque sufre un corte o algo, el equipo solo empieza a rastrear de nuevo y busca reposicionarse en otra ubicación donde pueda captar otra antena que esté cercana al lugar. Entonces le permite al dueño, en este caso del producto, tener cobertura Wi-Fi sin necesidad de andar moviendo las antenas o reorientándolas porque el equipo lo hace en forma sola, automática. Silvio, muchas gracias por tu tiempo y bueno, tanta información y sobre todo estos avances tecnológicos que nos acabas de comentar. Bueno, gracias a vos Darío y bueno, saludos a todos y espero que les haya servido lo que les acabo de comentar.